En principio, la decisión personal de contar la historia de Jorge Julio López tiene que ver con resolver varias cuestiones. Una era una pregunta que se hacían desde la propia facultad algunos estudiantes militantes de la Facultad de Periodismo, que nos invitaban a participar de una charla que el título era ¿qué periodista queremos ser? Y bueno, si bien yo estaba invitado a dar la charla, también tenía que responderme esa pregunta. Y en esos días aparecía un testimonio de Nilda Eloy, ex detenida desaparecida, integrante de la Asociación de Ex Detenidos de La Plata, compañera de Jorge Julio López en el juicio Checolás, también querellante ella, que decía que López había desaparecido varias veces. Ella mencionaba y hablaba de la desaparición en el 76, pero decía también de la desaparición en 2006 y decía de otras desapariciones, que son desapariciones simbólicas, y tenía que ver con una desaparición de los medios de comunicación, tenía que ver con una desaparición de la justicia en un momento en que la causa circulaba por los pasillos de los tribunales federales de La Plata dentro de un carro de supermercado, y con una desaparición de la agenda política. Contra esas desapariciones simbólicas es que se revela un objeto simbólico que es el libro, para traer otra vez a debate entre nosotros a Jorge Julio López y su historia. El libro fue editado por Peña Libro, Ediciones Continente, está distribuido en todo el país y lo que es un libro que también se milita, porque digamos esta cuestión de rebelarse contra el silencio y contra que López sea un tema tabú es un poco motora y que uno no la puede detener, digamos, está como impulsado a hacerlo. Además, ante tanto silencio que hubo en algún momento, muchos compañeros y militantes de muchas organizaciones en todo el país quieren saber, y así es como se producen presentaciones. Y ya estuve en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, en Necochea, en Florencio Varela, en Munro. Ahora voy a volver a Necochea, voy a volver a Mar del Plata, voy a ir a Pergamino, a Rojas, a Santa Fe. Digamos que hay en todos lados compañeros que quieren rescatar la historia porque empiezan a conocer a López militante que hizo propia y encarnó la consigna de memoria, verdad y justicia, dando un testimonio clave y muy valiente en el primer juicio que se realizó después de la derogación de las leyes de la impunidad en Argentina. Parece que López es un caso que es conocido, entonces era un poco complicado, difícil cómo empezar a contar por lo menos algunos acontecimientos. Entonces el libro comienza con aquella fatídica madrugada del 18 de septiembre de 2006 y esa desaparición y lo que significaron los primeros días de López desaparecido, tanto en lo que respecta a la propia desaparición del testigo clave y además querellante en la causa, como todo lo que ocurría alrededor del juicio de Checolás, porque López desaparece en un momento en que tiene que estar presente en la sala de audiencia para que sus abogados puedan presentar el alegato y acusar a Miguel Osvaldo Checolás de genocida. Y bueno, falta esa audiencia que es fundamental y clave, y hay unas horas de muchísima incertidumbre entre qué está pasando con López. Los compañeros, algunos ya empiezan a entender que pudo haber sido chupado o secuestrado, es decir, que utilizan incluso la misma terminología que en los años 70, que es chupado, no desaparecido, que es una terminología más nueva. Están dudando sobre qué hacer y cómo reaccionar, porque también, si bien piensan que lo chuparon, hay quienes tienen resistencias psicológicas a aceptar eso, hay quienes piensan que lo van a largar de inmediato o que están negociando con el gobierno. Digamos que eran unas horas de mucha incertidumbre y al mismo tiempo tenían que resolver la cuestión legal. A partir de ahí el libro va contando la historia de los argentinos en los últimos 30 años. Tiene que ver con el rol y la situación respecto de la impunidad de los medios de comunicación, la historia de la impunidad en Argentina, comenzando desde el decreto de autoamnistía con el cual los militares pretendían no ser juzgados cuando asumiera el gobierno democrático del 83, las leyes de obediencia debida, el punto final y el indulto. Y va contando todo ese proceso hasta la derogación de las leyes. Es decir, que se cuentan varias historias de manera paralela, digamos. La familia tiene una posición particular sobre el tema.
no hablan todos los miembros de la familia, es decir, López está casado con Irene, tiene 2 hijos, Gustavo el menor y Rubén el mayor. Es Rubén el que se hace responsable de hablar con la prensa, y en ese sentido fue el responsable de atenderme todas las veces que necesité ir a hacer entrevistas a la familia para tratar de contar la vida y la biografía de su papá. Y después, porque fueron muchísimas entrevistas que le hice, pude ir entrevistando o haciéndole unas pocas preguntas cada vez a Irene y también a Hugo, un sobrino que era el sobrino favorito de López y quien no accedía a formalizar una entrevista, sino que él aceptaba hablar, pero no a participar de la formalidad que significa una entrevista. Y finalmente a Margarita, que es la hermana. López eran 7 hermanos, Margarita era la que le seguía a López y es, digamos, la hermana con la que más relación tiene en la infancia. Para eso ella fue fundamental para contar esa etapa de la vida de López. Siempre tratando de tener en cuenta que todos estos elementos de contar esta historia tengan relación y aporten a entender por qué López fue militante y por qué lo secuestraron por segunda vez el 18 de septiembre de 2006. Bueno, nosotros tanto desde ATE como de la CTA Regional La Plata Ensenada, cuando aquel 18 de septiembre del 2006 pasó lo que pasó, que nos enteramos, nos convocamos y fuimos partícipes de todo esto, porque entendemos que lo de Jorge Julio López pasó obviamente en democracias y no lo podemos permitir. Y entendemos que como gremio no solamente estamos para plantear las reivindicaciones del sector que nos ocupa, sino que también hemos definido estar en todas estas peleas que tienen que ver con los derechos humanos y con algo tan importante como fue la causa de donde Jorge Julio López fue testigo y querellante y fue partícipe de que tanto Checolás como Bernit fuesen condenados a cadena perpetua y en cárcel común. Así que desde la región nosotros estamos siempre en cada una de las convocatorias y entendemos que es fundamental difundir todas estas investigaciones y puntualmente con el tema del libro nos parecía importante en esta coyuntura que se están cumpliendo 7 años de la desaparición del compañero. Hoy estuvimos en la presentación del libro de López. Una visión es importante, tener material para poder generar en las nuevas generaciones lo que ha pasado 7 años atrás, ¿no? La desaparición de Julio en el juicio de Checolás, y que como testigo fundamental Julio estuvo como querellante en ese juicio, estuvo declarando en ese juicio y él, viendo también esto del el aparato represivo sigue intacto y que todavía genocida tiene influencias en el aparato represivo, fue secuestrado. Hoy pasaron 7 años de su desaparición. Desde nosotros como trabajadores y como sociedad también se aprende a plantear en los distintos lugares que estamos lo que ha pasado 7 años atrás. Para poder condenar a un genocida es una segunda desaparición de Jorge. Bueno, la primera fue en la dictadura y esta la segunda en el 2006, el 18 de septiembre de 2006, en el juicio al circuito Camps, condenado, que se pudo lograr con la condena a Checolás como genocida y que hoy Checolás está cumpliendo cárcel común y perpetua. Desde la central de Trabajadores Argentinos siempre empezamos a trabajar en la región, acá en la ciudad de La Plata, en las primeras horas de su desaparición. Y desde ahí empezamos a poder generar varias actividades, no solamente la movilización,
lo que también influye, y esto que es parte de un poco del balance, es que las nuevas generaciones que hoy puedan generarse en el barrio, en una plaza, puedan generar y saber quién era López, por qué fue desaparecido, por qué decimos la segunda desaparición, y esto mantiene la semilla encendida, la mecha encendida más que nada, con distintos materiales. Este libro es uno de la bibliografía de López y que explica un poco su vida, ¿no? Su vida de militancia y su vida. Y era la biografía y el homenaje. Pero todo eso se quedaba corto con lo que él era, con lo que él había significado, y por eso también el libro avanza de manera particular sobre lo que pasó después del 18 de septiembre de 2006. Porque, digamos, yo lo dividiría en la herencia de lo que le tocó a López vivir, lo que le tocó a López resolver en su vida, con qué valentía lo hizo, con qué hidalguía lo hizo, cómo fue capaz de hacerse, de convertirse en un héroe. Y la otra es la herencia que tenemos nosotros y cómo vamos a seguir dando la batalla para resolver lo que ha ocurrido después del 18 de septiembre de 2006.